Un saludo a todas las personas que me observan en este momento. Se me ha preguntado sobre el hito más importante en la medición y evaluación en el periodo que va desde el surgimiento de la psicofísica hasta la consolidación de la psicología experimental de Wilhelm Wundt. Ante ese interrogante, la primera respuesta que salta a la vista es el autor Gustav Fechner, que básicamente propuso la ley de Weber-Fechner. Y resulta muy interesante este planteamiento del autor por dos elementos muy puntuales. El primero, Gustav Fechner pretendió superar el dualismo cartesiano que proponía fundamentalmente que existía una res cogitant y una res extensa. La res cogitant correspondía básicamente al pensamiento y la res extensa al cuerpo, o aquello que ocupaba un lugar en el espacio. Frente a ese planteamiento, el ser humano fue visto entonces desde dos aristas, desde la conducta y desde la mente. Pero justamente el planteamiento que nos propone Fechner es que esas dos realidades que parecen totalmente indisolubles no lo son. Recuerdan ustedes que la solución que daba Descartes era la glándula pineal, el punto de encuentro entre lo mental y lo corporal. Para Fechner esto no es posible. Él considera que básicamente son dos atributos de una misma realidad, es decir, mente y cuerpo son dos caras de una misma realidad. En tal sentido, la propuesta que nos hizo el autor fue centrarnos básicamente en dos componentes, en el estímulo y en la sensación. Y nos propuso una ecuación para poder cuantificar, poder medir esa relación entre el estímulo y la sensación, entendiendo la sensación desde como una perspectiva básicamente mentalista y el estímulo como una experiencia netamente corporal. Ustedes recuerdan que esto se va a denominar experiencia mediata y experiencia inmediata, discusión que abordan los fisiólogos. La experiencia inmediata correspondería a lo mental y la experiencia inmediata correspondería a lo corporal. Lo que nos propone, insisto, Gustav Fechner es medir esa relación que existe entre lo corporal y lo mental. Por eso establece en su ecuación que la S correspondería a la sensación y la R correspondería al estímulo y la C la constante, que básicamente explicaría la proporcionalidad de estímulo a estímulo. Lo que se pretendió establecer en este punto entonces fue cuáles eran los umbrales posibles para la captación de un estímulo. Por ejemplo, en el caso del umbral máximo sería ese punto o esa magnitud donde ya se deja de captar el estímulo y no se produce ninguna variación. El umbral mínimo, básicamente la cantidad de estímulo que se requiere para poder percibir cualquier tipo de estímulo, y básicamente ahí estaríamos hablando de sensación, y básicamente el umbral diferencial, que correspondería a la proporción o la cantidad de estímulo que se requiere para poder percibir el cambio entre uno y otro. Este trabajo de Gustav Fechner contribuyó básicamente al abordaje de temas como la sensación y la percepción, y dio las bases fundamentales para la formulación de lo que nosotros posteriormente llamaríamos introspección como método de investigación experimental del objeto de estudio de la psicología, y adicionalmente se constituyó en un primer esbozo de la superación del dualismo cartesiano. Por esas razones considero que Fechner y su propuesta de elementos psicofísicos, elementos de la psicofísica de 1860, resulta ser el hito más importante en la medición y evaluación, en la época que va desde la psicofísica hasta la psicología experimental. Muchas gracias.